Es decir, hoy hay una pregunta por quiénes somos. Y la respuesta, digamos, que nos da la historia oficial no alcanza a responder qué es ser un latinoamericano, qué es ser un argentino, qué es ser un entrerriano. Porque es una historia contada de una subjetividad que no es americana. Digamos, es la subjetividad occidental y burguesa, digamos, que armó la historia, ¿no? La subjetividad liberal. Entonces, hoy hay necesidad de pensar la historia de otro lugar y hay una historia para poder ser pensada. Entonces, cuando pensamos en la América que hoy se sueña o que hoy se quiere soñar, es decir, los protagonistas de la historia oficial no alcanzan para representarla. Esta es la historia de un viaje por ríos, carreteras y ciudades, pero sobre todo por el tiempo, intentando recuperar una historia que no está suficientemente contada. Acompañamos a Francisco Senegaglia, escritor e historiador del litoral, por este viaje en el que busca hilar fragmentos, piezas que están dispersas, en donde se cruzan pequeños y grandes relatos que forman las historias de nuestra América. Para entender la historia del pueblo guaraní, lo más fácil es dividirlo en 3 momentos. El primer momento es el llamado estrictamente guaraní. Cuenta el desarrollo que tuvo este pueblo durante 10.000 años, constituyendo su identidad más profunda, viviendo sin contacto con el mundo occidental. Termina con la llegada de los conquistadores alrededor del 1500. El segundo tiempo lo llamamos jesuítico guaraní. Comienza con la llegada de los padres de la Compañía de Jesús por el 1607. Ellos crean 30 pueblos en un territorio de más de 500.000 kilómetros cuadrados, donde hoy se establecen los estados del Paraguay, sur de Brasil, la Mesopotamia argentina y el norte de la Banda Oriental. Allí se crea lo que se conoce como la República Guaranítica, que es la expresión política, económica y cultural del particular sincretismo entre la cultura occidental jesuítica y la cosmovisión de los pueblos originarios guaraníes. El diálogo con la cultura del otro era la principal estrategia de conquista de la Compañía de Jesús. Este fenómeno hizo que la cultura guaraní perdurara y se entremezclara con los postulados europeos. Los jesuitas no reportaban a ninguna corona y por lo tanto no tributaban económicamente al poder de turno, solo al Papa, por lo que tenían autonomía económica y geográfica, aunque funcionaran en medio de los intereses portugueses y españoles. Eran una frontera de contención entre los dos imperios, sobre todo deteniendo el avance de Portugal sobre España, ya que los guaraníes tenían más garantías con los españoles que con los portugueses,
que entraban a la selva y a las misiones a raptar indios para esclavizarlos. Por esto, el Papa y el rey de España permitieron que los guaraníes estuvieran armados, que crearan fábricas de pólvora y de armas. En poco tiempo, la República Guaranítica se convirtió en una potencia militar dentro de un territorio ya disputado. Esto generó preocupación en Europa. El Papa y el rey de España ordenan a los jesuitas que abandonen el continente americano en 1765, cerrándose la etapa de República Guaranítica. A partir de este momento comienza el último período, el guaraní misionero, que está marcado por el quiebre en la lógica de los pueblos. La ausencia de los padres jesuitas hace que los guaraníes queden a expensas de los portugueses, dejando a los 30 pueblos sin articulación entre sí. La unidad se rompe. Este es un período de desmoronamiento económico, pero no cultural, ya que las tradiciones, la cosmovisión, las ceremonias y todas las prácticas habituales están profundamente arraigadas. Comienza un período de grandes luchas que reivindican el modelo político de las misiones. Los guaraníes, ya sin los jesuitas, quieren volver a agruparse en una confederación de 30 pueblos. O sea, la cultura guaraní es una cultura hídrica por excelencia. No se entiende el guaraní si no es al lado del río. A partir del momento en que ellos se expanden, digamos, cuando empiezan la migración hacia la tierra sin mal, 10.000 años antes de Cristo, su origen está en el origen del Amazonas, allá en la selva, digamos, donde nace el Amazonas. Y desde allí se trasladan siempre siguiendo los cursos de los ríos. No lo hacen a pie, lo hacen en forma fluvial, digamos. Los jesuitas, basados en la cultura guaranítica del Tupambaé, formaron una república donde las relaciones entre los pueblos, donde las relaciones entre las familias, donde las relaciones entre los diferentes grupos era recíproca. O sea, la reciprocidad estaba en el alma de la cultura guaraní. Entonces, a lo que ocurre el enseñar la caridad cristiana, por ejemplo, era obvio porque ya estaba en el espíritu guaranítico lo de la solidaridad y el amor al otro, el amor al prójimo. Entonces, ese sentido de el Tupambaé o el sentido de reciprocidad se daba fundamentalmente en el ámbito económico. Todo era de todos. Tupambaé significa la propiedad colectiva de las cosas para Dios. Pero yo no sé el error de Carlos III haber expulsado a los jesuitas, ¿no? Fue el momento más preciado que tuvieron los portugueses para avanzar. Para ingresar. Sí, señor. ¿Quién es Andrés Guacurarí y Artigas? En primer lugar, esto depende de quién lo responda. Amado y odiado, denigrado y celebrado, su historia lo transformó en un mito. En segundo lugar, y lo que es más triste, durante mucho tiempo quedó escondido en algún pliegue de la historia nacional. Andrés nació el mismo año que José de San Martín, a menos de 300 kilómetros de distancia. Aunque su tiempo fue el mismo, igual su lugar y su lucha compartida, en los libros de historia es difícil encontrarlo cerca. Muchos de los que rescatan su trabajo lo asocian a Artigas como su lugarteniente, lo cual es cierto, pero de un modo particular. Andrés Guacurarí y José Artigas encuentran en la Revolución de Mayo el vértice que une a la independencia con el federalismo y a la libertad con la igualdad. Juntos, extienden geográfica y programáticamente el grito sagrado de Mayo. Andrés nace en 1778, un 30 de noviembre, a orillas del río Uruguay. Santo Tomé o San Borja fue el pueblo donde nació y vivió sus primeros años, uno de los 30 pueblos fundados por los jesuitas. A partir de 1801 se puede asegurar que está en Santo Tomé, ya que los portugueses habían invadido los pueblos de las misiones orientales y los misioneros guaraníes tuvieron que emigrar a Yapeyú y a Santo Tomé.
Andrés era huérfano de padre. La historia lo ubica en el patio de la parroquia de Pay Céspedes, el cura que se hizo cargo de criarlo en el lugar donde la madre hacía tareas domésticas. Este es el tiempo de su formación primaria, donde aprendería latín, catequesis y a tocar el violín. Yo pienso que esa formación es la impronta que habían dejado los jesuitas. Ya los jesuitas no estaban para esta época, ¿no? Pero eso se prolongó a través de los curas doctrineros que seguían en los pueblos misioneros. Andresito, aparte de eso, era muy católico y de muy buena formación, que parece que tuvo mucho que ver un cura doctrinero de Santo Tomé, que es el que le dio, digamos, la formación, redondear su formación. ¿No es cierto? Parece ser que habría completado ese bagaje que traía de San Borja, ahí en Santo Tomé. Tenemos dos etapas de su formación. Por un lado, la etapa básica de lectoescritura, de aprender a leer y escribir, que la tuvo en su pueblo natal. Después tenemos un Andresito que presumimos que habrá abandonado su pueblo, habrá ido a buscar nuevos horizontes a la banda oriental, como hicieron muchísimos guaraníes en ese momento histórico. Se habría unido a Artigas y en esa compañía de Artigas vino la otra etapa de su formación también sumamente importante, que es la formación ideológica. Evidentemente tenía un conocimiento muy acabado de cuál era el contexto internacional de ese momento, o sea, una formación muy importante y bastante superior a la que tenían el común de los guaraníes en ese momento. O sea, está conociendo cómo es el federalismo en Estados Unidos, cómo funciona, y quiere aplicar, pero no como una receta al estilo de los liberales de copiar y pegar la receta tal cual, sino adaptada a las características locales. Entonces, un poco eso es ese proyecto de la Liga de los Pueblos Libres. Y dentro de esa Liga de los Pueblos Libres, Misiones encuentra un lugar. Después de 1790, deja su pueblo y va de vaquería al norte de la banda oriental. Ahí, sumado a la gauchería en movimiento, conoce a Artigas, quien lo adopta y le da su apellido para poder sumarlo al regimiento de blandengues. De aquí en adelante firmará como Andrés Guacurarí Artigas. Junto con Artigas, se forma militarmente, aprende estrategia y táctica, entra en contacto con la tecnología y lógica de la guerra de su época, que suma a su cultivada estrategia india. Desde el primer momento, se convierte en un burubichá, es decir, un jefe unificador, un conductor. Andrés entiende que es el momento de refundar la República Guaranítica, que debe ser conducida por los propios guaraníes. Su lucha queda entrelazada al federalismo. Andrés no es argentino, uruguayo ni español, menos aún portugués. Es un indio guaraní misionero que defiende su república misionera, su cultura y su tradición. Su revolución es para defender un modo de vida y para esto es necesaria la unidad de los 30 pueblos. Sus amigos lo llaman Andresito por su baja estatura. Sus enemigos le dicen Artiguinias, es decir, hijo de Artigas. Es un ideólogo, de buenos modales y palabra reservada. Maneja el latín, el castellano, el portugués y obviamente el guaraní. Su pluma es ácida y correcta. Con su lanza es temerario. Así entró en la leyenda portuguesa que lo definía como el demonio de la selva. En 1815, Andrés recupera los pueblos de San Ignacio, Loreto, Santa Ana, Corpus y Paso de Itapúa. En forma automática decreta que en esos territorios los cabildos indios vuelvan a funcionar regularmente y que los indios se encargan de administrar las estancias yerbatales y a comerciar con las demás provincias. La agricultura y la ganadería se restablecen y los indios vuelven a bajar a los poblados. Artigas, de alguna manera, lo aloja a Andrés a sus, no se sabe puntualmente qué edad, pero vamos a suponer a los 12, a los 13, digámoslo, ¿no? Además hay una cosa muy linda ahí, porque es también más o menos la edad que Artigas deja a su familia y se va al campo. Es decir, él es alojado por los guaraníes en su ingreso al campo, y cuando él está en el campo, Andresito, digamos, ingresa a su lógica y él lo aloja, ¿no? Hay una relación, sin duda, de afecto,
Pero por otro lado, digamos, lo que Artigas admira de Andrés es justamente su lucidez. Se da cuenta que no es solamente un valiente, un indio bravo, un gaucho, digamos, con mucho coraje. ¿Entiendes? Es un tipo muy lúcido, muy brillante. Entonces le pone realmente fichas de ese lado y desde ahí que separa a Andrés, digamos, como un par. Y entonces, bueno, lo tuvo siempre con él, digamos, ¿no? O sea, iban de gauchería, pero iba, o de corambre, como se llama, pero iban con Artigas, digamos, ¿no? Y se terminó de formar ahí. En 1816, los portugueses invaden la banda oriental y vienen por los pueblos guaraníes de las Misiones. El plan de Artigas era defenderse atacando, cortarles por la retaguardia la comunicación y aislarlos. Los guaraníes son vitales para esta acción. La necesidad de Artigas se conjuga con la visión de unificación de Andrés, que va a invadir las Misiones orientales para recuperar esos pueblos. En el mes de septiembre, Andrés inicia la marcha con 1000 hombres desde Santo Tomé y cruza el río Uruguay por el paso de Itaquí, hoy Alvear, en Corrientes. Otro grupo cruza por el paso de la Cruz, donde los esperaban los portugueses a los que derrotan. El brigadier Francisco José de Chagas Santos, enterado de la situación, manda un contingente de portugueses. Pocos días después, en el Rincón de la Cruz, son derrotados nuevamente por Andrés y sus hombres. Chagas recibe refuerzos que caen sobre las espaldas de Andrés. 650 soldados del regimiento de Santa Caterina, bien pertrechados y municionados. Andrés se ve entre dos fuegos y debe retirarse bordeando el río Uruguay. Al mismo tiempo, Artigas perdía en la banda y Andrés en las Misiones. Los portugueses, una vez reorganizados, inician la invasión cruzando el río Uruguay al mando de Chagas en enero de 1817. La orden era destruir y saquear. Las fuerzas destinadas a esta misión estaban compuestas por 300 hombres. Los luso-brasileños saquearon e incendiaron los 9 pueblos ante los ojos distraídos del directorio porteño que avaló esos actos. Montevideo ya había caído. El objetivo portugués era ocupar todo el litoral hasta las orillas del río Paraná. Andrés se vuelve a armar con unos miles de guaraníes. En unos meses recuperará el territorio. A fines de junio de 1817 entra nuevamente una fuerza portuguesa compuesta por 800 hombres, comandada nuevamente por el brigadier Francisco das Chagas Santos. Las crónicas de la época cuentan que Chagas atacó San Borja un día lluvioso. Después de varias horas de lucha, los portugueses estaban cerca de derrotar a los guaraníes. Andrés, que no estaba en el lugar, entró en acción con 200 hombres. Chagas intentó detenerlos, pero los lanceros guaraníes atropellaron a la columna portuguesa. Así, los soldados portugueses debieron escapar por las costas del río Uruguay. Los guaraníes se paran de frente ante el reino de Portugal. Se gobiernan según sus leyes. No lo hacen en nombre de España, Buenos Aires o la Liga de los Pueblos Libres. Cuando en 1797 el virrey Feliú decide ponerle un límite, digamos, objetivo a la frontera entre Brasil, entre Portugal y España, en realidad eso es falso porque lo que quiere hacer es meter, digamos, familias españolas dentro del territorio, o sea, consolidar el territorio de la banda, dividirlos, hacer estancias, ¿no? Y por lo tanto, si eso sucede, todos esos pueblos gauchos que están caminando, todos esos pueblos nómades de gauchería, se van a la mierda, o sea, se acaba porque el concepto que ellos tienen de tierra no es de la propiedad privada. No hay propiedad privada en el mundo de la gauchería. Y si viene el blanco y le divide la tierra en estancias y las parcelas, ¿a dónde van los gauchos? Por eso, digamos, el último reducto de la gauchería que queda, en el año 1831, los juntan en Salsipuedes y los matan a todos. Para poder dividir, para poder repartir las tierras. Lo mismo que hace Roca después en el sur, digamos, ¿no? Y en el Chaco. Porque no conciben que los indios sigan viviendo, que los gauchos sigan viviendo de vaquería en un territorio que no esté alambrado, para decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el mundo de la gauchería ve que se le viene el español, digamos, y que con el ingreso del español va a caer su modo de vida, su lógica de vida, su cultura. Cuando viene la revolución, lo que Artigas ve es la posibilidad de constituirse en un Estado, ¿no? Un Estado federal, en donde las particularidades de cada territorio, de cada región,
pueda, digamos, sostener su modo de vida, ¿no?, tal cual ellos lo quieren. Por eso es tan estructural el concepto de soberanía popular en Artigas. Hay una cuestión cuando Artigas genera, a partir de 1815, la Liga de los Pueblos Libres, genera varios reglamentos. Uno es el reglamento de tierras, por ejemplo. En ese reglamento de tierra, él divide la tierra en parcelas, pero con un sentido social, porque si no la trabajan, se las quita. A su vez, le da, dice, los más privilegiados, ¿no?, en el reparto de tierra son los más infelices, los que menos tienen. O sea, al más pobre es al primero que le da. A su vez, le da herramientas para trabajarla, le da ganado para que tenga, o sea, le da con una lógica, digamos, de reparto social, en el sentido de que no le da el título de propiedad, va a ser de él siempre que la trabaje. A los indios les da territorio, no les da una parcela con concepción privada, digamos, ¿no?, como si tiene el criollo o el occidental. Todos podemos vivir como queremos, ¿no? Eso es la igualdad, digamos, no es que impone una lógica. Y todos, digamos, valen un voto, digamos, ¿no? Todos votan. Por eso diferentes, pero iguales, digamos, ¿no? O sea, somos todos iguales, aunque vos... Digamos, libertad religiosa en su máxima extensión inimaginable, dice en Artigas, porque acá vos podés creer en quien quiera, tenés que respetar al otro. Hay un proyecto de Artigas que es recuperar las misiones orientales, los 7 pueblos orientales que desde 1801 lo habían tomado los portugueses, y Artigas, que era un ayudante mayor de Blandengues al servicio del gobierno español, ya casi por sí solo lo tienen que contener. Él estaba en la frontera de Melo, casi arranca él solo con su regimiento 6 de los Blandengues a recuperar toda esa zona. Hay una serie de acuerdos, un armisticio ahí, y lo frenan a último momento, pero aún siendo Blandengue casi toma iniciativa propia para recuperar eso que él siempre entendió que era parte de la banda oriental. Y ya en periodos de su relación con Andresito lo alienta hasta el cansancio a Andresito para que recupere esos 7 pueblos. Pero lo que coincidimos plenamente contigo es que aparte de eso, Andresito, tipo brillante, inteligente, ya tenía su propio proyecto. Que no sé si lo explicitó o lo habló mucho con Artigas, pero Artigas no iba a tener el más mínimo inconveniente en apoyarlo, que era recuperar el mapa completo de la vieja provincia jesuita, y que fuera una provincia más integrada a todas las demás de la Liga Federal. Exactamente. Es decir, yo estaba luchando con 2 frentes, el frente portugués y el frente directorial. Artigas había que terminarlo. Sí, claro. Porque Artigas, evidentemente, según el concepto de portugueses y directoriales, iba a terminar con la urgente necesidad de Buenos Aires de instaurar un centralismo a través de ese gobierno unipersonal que se llamó directorio. Es decir, el porteñismo lo ve mal Artigas, por eso lo declara fuera de la ley, por eso pone precio a su cabeza el señor Zarratea. Pero a lo vez los portugueses, ¿qué querían aprovechar? Aprovechar ese conflicto entre porteños y Artigas para entrar y lograr el objetivo, que era la hegemonía en el Río de Plata. Francisco Bedoya se subleva y depone al gobernador Méndez de Corrientes en mayo de 1818. Había arreglado con el directorio porteño, encabezado por Pueyrredón, pasar la provincia a manos unitarias, a cambio de apoyo, armas y municiones. Andrés luchaba contra 3 frentes: los lusos brasileños, los paraguayos, y ahora sumaba a Corrientes y por lo tanto a Buenos Aires. Está en una situación muy compleja, sin embargo, sigue peleando. Artigas y Andrés deciden ir por Corrientes y suspender la invasión a Río Grande. Bedoya pensó que los guaraníes no eran un peligro real. En agosto se despertó en su campamento militar de Saladas y se encontró frente a un ejército que se había instalado mientras dormía. Un ejército de 1.600 guaraníes. Pero su sorpresa fue mayor cuando vio la formación de combate. Andrés presentó una formación europea clásica: 2 alas de caballería, artillería en el medio y la infantería al centro.
Los correntinos empezaron el ataque. La batalla duró varias horas, pero Bedoya no pudo contra las cargas de caballería de los guaraníes que peleaban con lanzas. Quien conducía las cargas era el propio Andrés. Los correntinos fueron derrotados y Bedoya huyó a Buenos Aires, llevándose los caudales del gobierno y varios niños indios que vendió cuando llegó. Uno usualmente relaciona la táctica de la guerra de guerrillas, la táctica de la montonera, la táctica de atacar por sorpresa y retirarse y dispersarse. Bueno, esa es una de las tácticas, pero Andresito utilizó varias, como vos bien decías, en la batalla de Salá, una formación profesional al estilo europeo, con infantería, caballería, artillería. En otros momentos recurre a la emboscada. En San Borja se hace un sitio en regla, digamos. O sea, son diferentes tácticas de acuerdo al momento que nos está mostrando, por un lado, un comandante que conocía de estrategia militar, por otro lado, una tropa disciplinada y también la presencia de comandantes locales, los propios corregidores de los cabildos, que son los que, digamos, comandan las tropas. O sea, un mecanismo que funciona muy bien, y de ahí el ensañamiento de los portugueses en el 17, porque al no poder derrotar en el campo de batalla, o por lo menos no hacerlo de manera contundente a este ejército, lo que busca hacer es dejarlo sin base de sustentación, entonces destruye los pueblos. Eso nos explica por qué eran evidentemente una amenaza para los portugueses, que no podían estar tranquilos en su ocupación de la banda oriental, pudiendo tener un ataque sorpresivo desde la retaguardia, desde Misión. Entonces había que neutralizar este foco de resistencia. ¿Cuál es la batalla más importante de Andrés? Bueno, evidentemente por ahí la batalla más importante es la batalla de Apóstoles, que es donde se logra un triunfo contundente contra ese enemigo que era el enemigo de siempre, que es los portugueses, que ese enemigo considerado casi invencible hasta ese momento, que parecía que no se podían contener los ataques, que ya había destruido la mayoría de los pueblos, incendiado todos los pueblos. Logra por fin ser derrotado y debe retirarse del campo de batalla de Chagas, que es el enemigo por excelencia de Andresito. Por eso, por ahí, desde el punto de vista simbólico, pero también la importancia estratégica, la batalla de Apóstoles es probablemente la más importante de todas las victorias que obtuvo Andresito. Después de Apóstoles, del triunfo de Apóstoles, Andresito vuelve a ser el señor de las misiones. Una buena frase de Martín de Bussy, dueño y señor de las misiones. Y les dio una buena lección. Tanto es así que la próxima invasión que la hace en el año después, que no estaba Andresito para defender San Carlos en ese momento, llega tarde, lo mismo que llegó el santiagueño Aranda de Corrientes, llegan tarde para socorrer a San Carlos, duplica su ejército. Y San Carlos cayó después de 2 o 3 días de asedio. Fíjese si yo pienso que inclusive si hubiera estado ahí Andresito en ese momento y los refuerzos de Aranda le hubieran llegado a San Carlos, no hubiera sido ese el resultado. El pánico corrió por la ciudad de Corrientes. Pensaban que los indios iban a entrar a desolar la ciudad, no solo porque eran indios, sino porque además suponían que querían vengarse de lo sucedido en la masacre de las Garzas, ocurrida un tiempo antes, donde se exterminó un pueblo entero que se negó a luchar contra Artigas, y los niños indios fueron secuestrados para repartirlos como servidumbre entre las señoras patricias. Los testimonios de la época narran que nada de esto ocurrió. Andrés entró a la ciudad el 21 de agosto, pasado el mediodía. Lo hizo caminando, solo y desarmado, seguido de un piquete de caballería engalanado con las banderas artiguistas. Más atrás iba su ejército, ordenado, y también los niños indios que Bedoya había secuestrado para servidumbre. Lo esperaban el cura, las órdenes religiosas, el alcalde y el cabildo. Andrés dio vuelta a la plaza con una comitiva con total tranquilidad, en señal de que asumía como gobernador interventor en Corrientes. Rápidamente armó un cabildo conciliador, donde repartió tierras e impuso justicia igualitaria. Después de un año, tiene que volver a las Misiones a preparar la postergada invasión al Brasil, siguiendo instrucciones de Artigas.
Se juntarían en el paso de Ibicuí, donde esperarían a las fuerzas entrerrianas y juntos enfrentarían al grueso del ejército portugués. Andrés, con unos 1000 guerreros, cruzan el río Uruguay en el mes de abril de 1819 y se apoderan de los pueblos de las Misiones Orientales, conformando un ejército de 2000 soldados. Andrés llega a Ibicuí, pero no encuentra a Artigas. Hace un mes que no tiene noticias del protector. Algo huele mal. La situación es desesperante. Ya a partir de 1816 comienzan a ingresar las primeras huestes que bajan de Santa Catarina, de Brasil, para invadir la banda oriental con acuerdo del director Pueyrredón, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 mil hombres de la gauchería en la lógica de la banda contra 17.000 soldados entrenados. O sea, aún así todo lo van resistiendo, pero ya para 1819 Artigas está exhausto de fuerza, ya cayó su capital que estaba situada en Purificación, no tiene prácticamente recursos, se banca en Entre Ríos, pero prácticamente está sobre el río Uruguay, o sea, ya lo han echado prácticamente los portugueses, y en un último intento desesperado le pide a Andrés que vuelva a invadir lo que sería hoy el estado de Río Grande. Sabe que le está pidiendo una locura, digamos, y Andrés sabe que es una locura también. Sin embargo, bueno, es un acto desesperado. La idea es que se van a encontrar en Ibicuí, en un paso. Bueno, efectivamente Artigas nunca llegó al paso de Ibicuí porque fue derrotado en dos batallas antes. Andrés no se enteró, no lo supo. Y cuando Andrés se ve que está ahí y que Artigas no está, entiende que, digamos, lo van a aniquilar. Entonces pega la retirada. Cuando Andrés está por cruzar en el paso de San Lucas, está por cruzar el río porque entiende que fracasó la invasión, ahí es tomado prisionero y bueno, y llevado a Porto Alegre y después a Río de Janeiro. Un texto brasileño de la época relata: una simple casualidad que equivalía a una espléndida victoria puso término a esta campaña. El valeroso Andrés Guacurarí, más conocido por Andresito o Artiguiñas, fue aprisionado por un sargento y unos soldados. El apresamiento de este jefe, que incuestionablemente gozaba del mayor prestigio entre los guaraníes, perfecto vaqueano del territorio de Misiones, de donde era oriundo, dotado de gran bravura y constancia, fue un golpe profundo para don José Artigas. Andrés fue llevado encadenado a Porto Alegre y de allí fue embarcado directamente hacia el corazón del imperio, Río de Janeiro. Andrés no fue puesto con los otros militares de rango. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad, situada en la bahía de Guanabara. En esta cárcel estuvo 2 años, viviendo en las peores condiciones. Una celda mínima y fría que se inundaba constantemente cuando el mar crecía. Las raciones de comida apenas lo mantenían con vida. Fue puesto en libertad presumiblemente en abril de 1821 y quedó a la espera de los papeles para embarcarse de vuelta. En este periodo deambuló por Río de Janeiro. Un altercado con soldados ingleses lo llevó nuevamente a la cárcel por 2 meses. Después fue liberado. Desde ese momento, no se sabe más de él. A él lo liberan, digamos, en julio de 1821, a él lo liberan. Hay una teoría que dice que tiene una gresca, es una teoría probada, digamos, que tiene una gresca con soldados ingleses en el puerto, no se sabe por qué. Luego es puesto de nuevo prisionero. A su vez, es declarado por la policía portuguesa, es declarado inocente, digamos, y es puesto de nuevo en libertad. A partir de ahí no se sabe su paradero, ¿no? Para mí es mucho más previsible imaginar que lo mataron justamente porque él no quiere volver con el resto de la oficialidad a Montevideo, él quiere volver a Entre Ríos en ese momento, digo, ¿no? O sea, pide estar fuera del territorio portugués, porque en ese momento ya la banda oriental formaba parte del imperio portugués. Por lo tanto, si a él lo soltaban en Río de Janeiro, lo mismo está en Río de Janeiro que está digamos, que está en Montevideo, si formaba parte del mismo imperio en ese momento, ¿no? Con lo cual, digamos, entiendo que entenderían los portugueses que Andrés podría volver a rearmarse
De la misma manera que Francia no lo mata a Artigas porque sabe que teniéndolo a Artigas es un temor para los otros que Artigas pueda, digamos, volver a rearmarse. Porque si no, no se entiende como un tipo tan lúcido y tan, digamos, tan hábil como Andrés no haya vuelto. Y la idea era que volvieran de Isla de las Cobras embarcados a Montevideo. Ahí quizás hubo un error de Andresito, porque al solicitar él expresamente no ir a Montevideo, sino a Concepción del Uruguay, acá cerquita, quizás ya no venía en la misma embarcación, quizás tenía que esperar más tiempo, quizás tenía que estar unos días más libre en ese puerto, donde en definitiva parece que se toma unas copas después de tanto tiempo, pobre, de no libar nada en la cárcel. Y bueno, entra en una provocación por indio, por discriminación típica portuguesa de los que estaban en el puerto, o armada políticamente. También podría haber sido, sí. De No. todos modos, no era alguien que se iba a quedar, no era manco, digamos, ¿no? Claro, y retrucó y lo mataron, ¿no? Pero digo, el hecho me parece fantástico de ser subrayado, porque aún en ese momento él quiere dejar, de alguna manera me parece a mí, ¿no?, su diferencia. Es decir, está bien, los liberaba un conde español, el embajador de España en Río de Janeiro. El pedido era del gobierno español para la liberación. Los liberaban y venían a Montevideo, Montevideo ocupado por los portugueses. Pero él quiere marcar como una distancia, como vuelvo a los límites, pero no de Portugal, ¿no?, sino de la parte occidental de la banda oriental, ¿no?, de lo que hoy es Argentina, primera cosa. Segunda cosa, quizás develó alguna intención. Rearmarse nuevamente, es decir, reagruparse. No sé qué grados de información tenía, de cómo estaban sus tropas, qué había pasado con el resto de la gente, qué no había pasado. Pero puede haber una intención, muy seria de volver a plantear batalla. La historia de Andrés Guacurarí muestra la lucha por la libertad de su pueblo y de los pueblos. Muestra las diferentes Américas que se encontraron a partir de la Revolución de Mayo y comenzaron a construir la patria grande. Ayer, América buscaba construirse por sí sola. Hoy, América busca reencontrarse con sí misma. Andrés Guacurarí. Diferentes, pero iguales. Lo mataron, pero no la ideología. Lo pudieron matar. Su alma, digamos, ¿no? Sí, lo mataron, lo hizo desaparecer, no se sabe cómo fue, dónde murió, pero sabemos de que la ideología hoy en día se está haciendo más fuerte de aquella época, porque Andrés lo quiso así. Un pueblo gozando y compartiendo de los bienes comunes de un pueblo o de una provincia así como Misionero y Guaraní, donde uno va aportando, no queremos decir imponiendo, sino que aportando de lo que somos, de lo que sabemos. Por eso a Andrés lo vemos desde un proceso como uno de los grandes de la libertad, no queremos tampoco decir héroes, simplemente decir Andrés es la patria, Andrés es la libertad. Así como a San Martín también se lo reconoce como el padre de la patria,
son parte de un proceso de donde nosotros, con la voz que tenemos, de decir, queremos esa restitución, y si en estos tiempos se habla del ordenamiento territorial, de donde decimos, nosotros queremos participar del debate, del no más intermediario, tener esa libertad y sin límite geográfico, sin límite político, pero sí el límite del respeto. Yo creo que este es el mejor ejemplo para la reivindicación de los pueblos de América. No reivindicar cualquier cosa, ojo, hoy hay una tendencia, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay límites, pero en este sí, este es un paradigma que hay que tenerlo en cuenta.